¿Cómo seguir participando en una contienda donde están desconfiando del árbitro? ¿Y cuál es la medición que traen ustedes, la más acercada al tracking que seguramente están haciendo ustedes interno? Vaya, ¿cuál es la ventaja? Mira, la ventaja que tenemos ahorita nosotros... Pero no inflada ni la No, publicada. no. La real. La real... ¿Y el candidato de Movimiento Ciudadano no lo ven? Porque él dice que ya va tras Américo. No, bueno, pues es que ya cuando uno es esquizofrénico, pues ahí más bien que se vaya a atender a algún lugar. Aquí en Movimiento Ciudadano es un cero a la izquierda. Cuando había pues dudas de la participación de la exalcaldesa Maqui Ortiz, del propio alcalde de Reynosa, que se había ausentado. Del candidato. Estaba muy ¿no? molesta con Mario Delgado. ¿Pero qué negociaron? Pues ¿Qué, no hubo ¿qué le negociación. ofrecieron? No hubo ningún ofrecimiento. ¿Qué porcentaje del gabinete le ofrecieron a...? No hubo ningún porcentaje de por medio, no hubo nada de eso. Para que accedieran a levantarle la mano al doctor, tuvo que intervenir la SEGOP, la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación les ayudó con la negociación. Esta llamada Operación Cicatriz era desde el inicio, ¿no, Diego? Se tardaron en hacer Operación Cicatriz. Lo mismo que confían en el alcalde de Matamoros. Es cierto que hay una orden de aprehensión contra el alcalde de Victoria y la alcaldesa de Nuevo Laredo. Entonces ustedes también desestiman los audios que hay de ella, supuestamente negociando con proveedores, el popular moche, ¿no? Ustedes están confiados en que de aquí al 5 de junio no van a sacar ningún elemento probatorio de pues la infiltración de los Carmona en la campaña del doctor Américo. Que también tendríamos que esperar pues la filtración de las declaraciones de la detenida, ¿no? La supuesta asistente de Sergio Carmona, ¿no? Pues Javier Lozano lanzó precisamente en esta mesa un reto de Morena, que quién entraba a debatir con él de Morena. Cuando quiera, aquí lo veo. ¿Sí? Sí, y aquí le sacamos sus trapitos al sol sin ningún problema. Si van tan bien, me dices que van tan bien, que van con más de 20 puntos de ventaja, ¿era necesario negociar con la columna armada? Me dices que son beneficiarios precisamente de esta estrategia. ¿Son beneficiarios porque es abrazos no balazos? Porque son abrazos no balazos y porque eso es atacar las causas, ¿no? Porque es cuidar a las bandas delincuenciales. Esto qué complicado, secretario de Comunicación, te la pone el presidente de la República cuando sale con su fraseo, ¿no? Es complicado. Hablando de violencia, ¿de qué tienen que defender a Tamaulipas? ¿Están preparados para el día de, con pues, primero toda la estructura que deben de tener? Pero también, junto con los partidos en los que vamos, en alianza, pues también ellos están con el compromiso de llenar al 100% la estructura electoral. Pues con qué, discúlpame, pero ¿con qué van a llenar el PT y el Verde? Mira, somos una pues candidatura... que pongan al sobrino de Genio ahí, ¿verdad? Vigilar la casilla. Somos una candidatura común y justo así hay que vernos, ¿no? Somos un solo equipo, que es el equipo que va a rescatar a Tamaulipas. Entonces... ¿Y la vigilancia? Y la vigilancia... Que estaban pidiendo intervención de la Guardia Nacional. Ya vino Marcelo. ¿Por qué no ha venido Claudia? Que bueno, vamos a ver también Tamaulipas con qué corcholata quiere ir, ¿no? Pues ya veremos en su momento. Amigas, amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Compartan la transmisión, coméntenos abajo de esta transmisión, por supuesto, estamos pendientes de cada uno de sus comentarios. Y hoy en el estudio tengo a Diego Hernández, secretario de Comunicación de Morena a nivel nacional. Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Armando, y saludos a ti, a todo tu auditorio, que es de los medios más importantes digitales acá en el estado. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, el auditorio también tiene preguntas, por supuesto, ahí abajo en los mensajes, por favor, pónganos todos los cuestionamientos que tenga para Diego y por supuesto lo que están haciendo en campaña y todo lo que tenga que ver con Morena, por supuesto, y de la política también que se está viviendo a nivel nacional y en Tamaulipas. Y precisamente sobre ello, complicadas las campañas, han subido de tono pues la guerra sucia, los señalamientos, las denuncias, las persecuciones, como le han llamado ustedes a actos también que está haciendo algunas instituciones de justicia. ¿Cómo están afrontando esto, Diego? Pues mira, ya nos esperábamos esta situación, sabemos que están muy desesperados desde que arrancó el proceso electoral porque pues el candidato que escogió el PRIAN pues realmente no ha repuntado, ¿no? En ningún momento, se ha mantenido en una cuestión muy estática, incluso hasta ha empezado a bajar en varias encuestas, ¿no? A tal grado que hasta tuvieron que sacar una encuesta patito, ¿no? Tan patito que en lugar de ponerle Aguascalientes, en lugar de ponerle Tamaulipas, le pusieron Aguascalientes, ¿no? En plena conferencia de prensa, ¿no? O sea, ese tipo de detalles te da
pues noción de cómo está la desesperación. Han incrementado muchísimo la guerra sucia. Obviamente, pues nosotros desde la parte legal pues hemos estado cubriendo y denunciando, ¿no? Por ejemplo, estos espectaculares que empezaron a colocar ya en todo el estado, metimos una denuncia pues, solicitándole al IETAM y al INE que pues con base en el artículo 125 del Código de Partidos Políticos está prohibido, ¿no? El que se haga campaña sucia en contra de otra institución política y pues no les ha interesado, ¿no? Ahí siguen, llevan más de una semana colgados y lo que nos dijo el IETAM como respuesta fue no, uno por uno, porque son casos específicos, ¿no? Como uno por uno, que uno por uno, espectacular por espectacular los tenemos que denunciar. Entonces ahorita ya llevamos más de 46 denuncias, uno por uno, tal cual como nos lo está solicitando el IETAM en la solicitud. Y pues bueno, o sea, eso es, imagínate, en el revocatorio, te acordarás, Ciro Murayama de un plumazo, ¿no? Dijo, no, bájense todos los espectaculares por una sola denuncia que hubo en conjunto entre el PRI, PAN y PRD por esta situación en contra de la ciudadanía que pues, quería informar sobre el proceso, cosa que nunca hizo el INE. Y acá metemos una denuncia en los mismos términos y pues aquí es diferente, ¿no? Acá es uno por uno, entonces no hay piso parejo, eso ya lo veníamos previendo. Ustedes han precisamente denunciado esto, señalado esto del órgano electoral en Tamaulipas que no está teniendo el piso parejo para los candidatos. En el caso de estas denuncias, ¿ha habido respuesta del Instituto Electoral? Pues la respuesta que hubo sobre esto de los espectaculares fue esa, ¿no? Que teníamos que hacer la denuncia uno por uno. Ya metimos las denuncias correspondientes y seguimos sin tener contestación. Eso es para que de un día a otro ya hubiera sido la orden de la ejecución de que pues, se bajaran esos espectaculares porque están violando la ley flagrantemente y el IETAM y el INE lo están permitiendo. Todavía resalta más porque pues con bombo y platillo, recordarás el 31 de marzo vino Lorenzo Córdoba y el presidente del Tribunal Electoral del Poder del Tribunal Electoral Federal a firmar un acuerdo con el gobernador, con cabeza de vaca, para que fuera un acuerdo de que iban a hacer unas elecciones muy limpias. Pues más bien el acuerdo que yo creo que acabaron firmando fue un acuerdo de impunidad. Que ustedes no participaban en el cual no participamos porque ya sabíamos hacia dónde iba a venir reflejado. Y ahorita un mes y medio después ya lo estamos viendo. Cuando me refiero a ustedes, pero sí fue alguien de Morena a esa firma, ¿no? No, como Morena no participamos. Nos invitaron, pero pues no nos íbamos a prestar a algo que iba a ser una pantomima. Y ahorita el tiempo nos ha dado la razón, justamente. Sí fuimos invitados, el propio presidente de nuestro partido, Mario Delgado, lo señaló en diversas entrevistas que se le ha hecho y decidimos no asistir, justamente porque no nos íbamos a prestar a este parapeto que pues ahora ya está muy claro, ¿no? ¿Y cómo seguir participando en una contienda donde están desconfiando del árbitro? Pues porque tenemos todo el clamor popular. Eso la gente es la que nos lo dice en las calles, ¿no? Diario estamos con diferentes equipos, con diferentes brigadas, recorriendo territorio por territorio. Apenas el fin de semana estuve en Reynosa caminando, acompañando allá a los compañeros que están haciendo el trabajo de base y algo que a mí se me hizo impactante. Nada más estuvimos en una colonia, fraccionamiento Las Flores, se llama, si no mal recuerdo. Sí. Y a mí me tocó en lo personal tocar como unas 20, 25 casas por ahí. Solamente en una me dijeron que lo estaban pensando todavía por quién votar. Todas las demás que iban con el doctor Américo Villarreal. Es decir, ustedes están palpando ese año. Nosotros ya lo tenemos ahí y las propias encuestas lo dicen, ¿no? Las propias encuestas nos dan la más bajita, más de 22 puntos de ventaja, ¿no? A ver, Diego, ¿le creemos o no le creemos a las encuestas? Porque pues ellos también están sacando encuestas donde colocan a su candidato al truco arriba, ¿no? En sus encuestas. Sí. ¿A cuáles les creemos y a cuáles no? Pues bueno, pues cómo creerle a la del truco si ni siquiera supieron poner Tamaulipas, ¿no? Pusieron Aguascalientes en lugar de Tamaulipas, entonces ya truqueada de inicio, ¿no? Esa encuesta. Luego resulta muy curioso que justo el día posterior a que el doctor tuvo el evento en El Mante, pues de donde es originario el truco Verástegui, en el diario que quién sabe de dónde salió, que se llama 24 Horas, ¿no? Que ahora se supone que tiene circulación nacional,
una encuesta que le daban como 10, 15 puntos de ventaja. Al día siguiente, curiosamente, de que estuvimos en un evento masivo y de más de 5,000 personas en el Mante, ¿no? Entonces, esas encuestas que ellos están sacando pues, están totalmente alejadas de la realidad. Las encuestas que se han publicado pues, son de medios incluso serios, que también tienen lo suyo, ¿no? Tampoco les vamos a decir que son las mejores. En el Financiero, en el Universal, esta última que salió la semana pasada en el Universal, 26 puntos de ventaja nos estaban dando, ¿no? Y es una agencia muy seria, en Kroll, que pues lleva muchos años trabajando en diferentes campañas políticas y que la metodología la tienen. ¿Y cuál es la medición que traen ustedes? La más acercada al tracking que seguramente están haciendo ustedes interno. Vaya, ¿cuál es la ventaja? Mira, la ventaja que tenemos ahorita nosotros... Pero no inflada ni la publicada. No. La real. La real tenemos más de 21 puntos, entre 20 y 23 puntos de ventaja. Entonces, por eso también notas pues, la desesperación que está teniendo el Truco, pues ahora cabeza de vaca violentando cualquier ley, yendo el domingo a Reynosa a un acto de campaña, ¿no? Ya de una forma descarada. Digo, la conferencia de prensa que dio la semana pasada, en donde estaba totalmente fuera de sí, que acabó amenazando a todo mundo que quien se metiera con él se las iba a ver como si fuera un pandillero, ¿no? Pues eso es la desesperación total, ¿no? Él ya se asumió en ese momento o como coordinador de campaña o como un candidato que quería volver a ser, ¿no? Sí. Lástima para él que no hay reelección. De ahí me surgen varios cuestionamientos. Ahorita vamos a Reynosa, ¿no? Con esto que sucedió en Reynosa, primero con ustedes y después la respuesta de ellos, ¿no? Pero en cuanto a las encuestas, me dices que una ventaja de 26. El Universal, esta que sacó, publicada, que hizo en Kroll, 26 puntos de ventaja, 59 puntos para Américo Villarreal, 23 para el Truco Verástegui. ¿Están confiados ante este número? Estamos confiados no nada más por el número, sino por la respuesta de la gente en las calles. Hay un hartazgo generalizado en la población tamaulipeca de que quieren que haya un cambio. En esta propia encuesta que te comento, hay un dato que luego pasa de noche, que dentro de la misma encuesta se le pregunta a la gente si quiere que haya un cambio o no de gobierno. 70% de las y los tamaulipecos respondieron que querían un cambio de partido en el gobierno. Entonces eso es otro dato más. Y uno para sumarle ya que sea la cereza en el pastel, que 82% de los tamaulipecos y tamaulipecas aprueban al presidente y se vio reflejado el 10 de abril en la votación que hubo del revocatorio, con una tercera parte de casillas, 500,000 de votos. Tamaulipas fue el estado que más votos aportó en el revocatorio de todo el norte del país el pasado 10 de abril. Entonces, ¿Y el candidato de Movimiento Ciudadano no lo ven? Porque él dice que ya va tras Américo. No, bueno, pues es que ya cuando uno es esquizofrénico, pues ahí más bien que se vaya a atender a algún lugar. Pues eso no sé de dónde se lo inventa, ¿no? Vi por ahí alguna encuesta que seguro pagaron, que le daban un empate a él y al Truco, ¿no? 23 puntos cada uno. Bueno, pues de ahí que se lo crean en su casa, ¿no? Pues yo ni en su casa lo apoyan. Es más, en el caso del Truco, hasta su suegra ya estuvo en algún meeting con el doctor Américo Villarreal, ¿no? Entonces, así que ni su suegra lo quiere ver como gobernador, ¿no? O sea, es decir que a Movimiento Ciudadano aquí no representa nada. Aquí Movimiento Ciudadano es un 0 a la izquierda, así es como, es un 10 a la izquierda, diría yo. O empezar de cero. O empezar de cero, ¿no? Terminado de cero también, que también podría ser, ¿verdad? Vamos a Reynosa. Reynosa, pues resulta que lo logran. Cuando había pues dudas de la participación de la exalcaldesa Maqui Ortiz, del propio alcalde de Reynosa, que se había ausentado en algunos eventos del candidato importantes, donde, bueno, se le quería ver, ¿no? En el estrado ahí con el candidato, pues resulta que terminan dándole respaldo y levantándole la mano al candidato de Morena. ¿Cómo lo lograron, Diego? Pues mira... Porque no fue fácil. No me digas que fue fácil, porque no fue fácil. Sabemos cómo estuvo el camino, ¿no? Empedrado. Sí, digo, al final, obviamente, Maqui, pues, como lo marca la ley, pues ella estuvo empujando hasta el último momento con las impugnaciones que metió sobre el proceso. Nunca impugnó realmente al doctor,
Lo que impugnó fue el mecanismo que se utilizó para la selección del Estaba candidato. Estaba muy ¿no? molesta con Mario Delgado. Sí, bueno, pues eso ya ahí sí desconozco, ¿no? Eso lo tendría que contestar cualquiera de los dos. Pero lo que es una realidad es que la impugnación no fue hacia el doctor, fue hacia el proceso de cómo fue el proceso de selección de la candidatura, ¿no? Ella desde un inicio dijo que al doctor, incluso en los eventos que ha tenido recientemente, lo ha dicho, ¿no? Que él es una persona a la que admira, es una persona a la que le tiene mucho respeto y que sabe que va a ser un excelente gobernador en el estado. Obviamente, posterior a que ya se agotaron todos los mecanismos legales para que ella pudiera seguir contendiendo por la candidatura, se platicó, ¿no? Tanto con ella como con Carlos, tratando de sensibilizarlos sobre la importancia de cerrar filas, ¿no? Pues al final ellos también han sido víctimas de este acoso por parte del gobierno del estado y de las instituciones, ¿no? Al servicio del gobernador. Les han metido diferentes órdenes de aprehensión a ambos, y pues al final ellos también están muy claros, ¿no? De que es urgente el cambio en el estado. Y al final, Carlos fue electo por Morena. ¿Pero qué negociaron? Pues no hubo ¿Qué le negociación. ofrecieron? No hubo ningún ofrecimiento. ¿Qué porcentaje del gabinete le ofrecieron a...? No hubo ningún porcentaje de por medio, no hubo nada de eso. Fue simplemente un tema de que tenemos que sumar filas, cerrar filas y sumar todos hacia el proyecto. Y sobre todo, pues qué mejor negociación que darle una esperanza nueva al estado de Tamaulipas. Eso yo dudo más mucho importante. que haya sido nada más así, de a gratis, ¿no? Como decía José Martí, ¿no? Amor con amor se paga. Entonces, ahí en ese sentido, pues hay que ser corresponsables, ¿no? Obviamente, aquí el doctor lo ha tenido muy claro desde un inicio. Este proyecto está para todas y para todos los que quieran rescatar a Tamaulipas del bache en el que se encuentra desde hace más de 6 años. Entonces, aquí se va a hacer una inclusión de todos los equipos que ayuden a que este cambio se haga realidad el próximo 5 de junio. Pues mucho amor de Maqui hacia el proceso de selección de Morena no lo había, no lo hay. Sí, no, al final cada uno tiene su forma de ver, de pensar, de actuar. Son diferentes también los organismos políticos en los que estamos. Es muy diferente el cómo hemos ido haciendo los procesos desde Morena, y no de ahorita, sino desde hace muchos años, desde que nos fundamos. Y al final, para alguien externo a cómo se han ido manejando los procesos, pues obviamente luego es un poco complicado comprender cómo se van tratando de cambiar la forma de hacer política al interior de nuestro movimiento. Pero al final yo creo que lo entendió muy bien, está entendiendo sobre todo la importancia de cerrar filas con el doctor, porque es la única forma en que vamos a poder rescatar al Estado. Para que accedieran a levantarle la mano al doctor, ¿tuvo que intervenir la SEGOP, la Secretaría de Gobernación? ¿El secretario de Gobernación les ayudó con la negociación? Pues hasta ahora, donde yo tengo entendido, no, o por lo menos lo que yo tengo en conocimiento, ¿no? Fue más bien un tema de diferentes actores políticos del Estado que estuvieron platicando. A mí también me tocó hablar en algún momento con Carlos, con Maqui, para ver pues que ya no fuéramos haciendo este cierre de filas, y qué bueno, ¿no? Que yo creo que en el momento preciso para dar esa estocada final o toda esa bocanada de aire que tenía el truco, el gobernador y sus secuaces, pues ahí se les difuminó todo, ¿no? Que esta llamada Operación Cicatriz era desde el inicio, ¿no, Diego? ¿Se tardaron en hacer Operación Cicatriz? Pues más bien no es que nos hayamos tardado. La propia Maqui lo señaló desde un inicio, que ella iba a esperar hasta que acabara todas las instancias legales sobre el proceso jurídico que empezó impugnando el formato y el mecanismo de selección de la candidatura, y se fue muy respetuoso de su decisión. Y al final, justo cuando ya se dio esa resolución final en la Sala Superior, en el Tribunal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya es cuando se vuelve a dar estas charlas, estas pláticas, y pues al final porque no esta nada más, integración. Porque no nada más era Maqui, en un principio también había molestia del alcalde de Madero, que también participó en la contienda interna, de Héctor Garza, que también incluso hasta la última entrevista que yo le hice, pues estaba todavía molesto. No sé si ya también... pues creo que él ya tomó partido, salió hace un par de semanas una foto con 10 justamente, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues ya es muy claro, ¿no? Él lo que decidió hacia dónde ir. Digo, y a mí me sorprendió mucho de forma negativa. Pero dice que lo chamaquearon con esa fotografía, o sea que nunca no, bueno, pues a la campaña. Un personaje como Héctor Garza, con todo el oficio político que tiene, pues se me haría muy raro que se lo chamaquearan, ¿no? En una fotografía de ese tipo. En el caso de Adrián, pues es un compañero que ha hecho una muy buena gestión al frente de Ciudad Madero,
con el cual también ya hemos tenido varias pláticas. ¿Y confían que siga apoyando el proyecto? Confío en que respalde el proyecto del presidente y que en ese sentido va a ser corresponsable en el estado de Tamaulipas, ¿no? Estamos esperando que actúe de esa forma y lo ha demostrado, ¿no? Al final también los números que se dieron ahora en el proceso revocatorio pues habla del trabajo que se ha hecho en Ciudad Madero, pues fue el municipio con mayor porcentaje de votación en todo el estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que Adrián va a estar conforme. Pero ¿quién de ellos quería quedar mal con el presidente de la República? Ah, ¿no? Bueno, pues ahora sí que esta es la segunda parte, ¿no? Pues no sí, nada pero más acá ya se juega cancha local, ¿no? Es como, juego local. Es como en los exámenes, ¿no? Está el de mitad de periodo, ¿no? En la escuela, ¿no? El de mitad del periodo y el final. Pues ahorita ya pasó el del mitad del periodo, ahora ya viene para el examen final y este es el de veras, pero pues, ¿no? En este se juega de local, ¿no? No, sí, claro, y aquí es en donde tiene que ser más corresponsable que nunca. Pues imagínate, un alcalde electo por Morena que no ayude al candidato de nuestro movimiento, pues eso sí estaría bastante de temerse, ¿no? Pero yo estoy seguro que Adrián va a ayudar. ¿Lo mismo que confían en el alcalde de Matamoros? Sí, claro que sí. Mario también se ha portado de forma muy bien, ganó con una ventaja amplísima el año pasado, ¿no? Incluso en los propios datos que tenemos fue el municipio que más crecimiento tuvo del 2018 al 2021, incrementó más de 11 puntos la ventaja que tuvo. Entonces eso habla también de la buena gestión que ha hecho al frente del municipio y sobre todo del compromiso que tiene con el proyecto de transformación y con el presidente, ¿no? ¿Cómo andan en la capital, en Ciudad Victoria? En Ciudad Victoria vamos muy bien, muy buena respuesta, ¿no? Obviamente, pues con todo lo que sabemos, ¿no? Que se ha generado alrededor del alcalde, ¿no? Este tipo de acoso, legaloide, yo le diría, porque ni siquiera es judicial, es legaloide, ¿no? Por donde se le vea, pues están repartiendo órdenes de aprehensión como si fueran chicles, ¿no? Como si fueran cacahuates por todos lados, ¿no? Pues tratando en su desesperación de quitar los referentes políticos más importantes, sacarlos, ¿no? de esta parte de la operación. Entonces, ¿no? ¿Es cierto que hay una orden de aprehensión contra el alcalde de Victoria y la alcaldesa de Nuevo Laredo? Se rumora que está esa orden de aprehensión, todavía no se ha presentado, bueno, ellos nada de eso. Platicaron, ¿no? Con ustedes ahí en corto, ¿no? Pues se rumora que hay toda esa parte, ¿no? No tenemos certeza tampoco, porque al final no sabemos si son rumores o si es verdad, pero uno ya sabe cómo se las ha gastado, no nada más ahorita, sino en procesos pasados el gobernador. Entonces no dudamos que haya algún tipo de intimidación en ese sentido, ¿no? Por eso estamos tomando nuestras precauciones, nuestras previsiones, y aquí en Victoria las encuestas que tenemos en este tracking diario que tú mismo comentas, estamos casi 2-1, ¿no? Entonces es muy notorio que se va a ir ¿Y se sabe las acusaciones por las que podrían venir esas órdenes de aprehensión? Pues desconozco cuáles acusaciones sean, pero pues, seguramente serán acusaciones inventadas. Digo, hay muchos rumores, ¿no? Que uno va escuchando ahí en el camino, pero pues sobre todo lo que están señalando es que podría ser sobre un tema de cuenta pública, que es sobre lo que tiene más injerencia el gobernador y más después de la traición de las diputadas que se pasaron como independientes o al PAN, pues que le ganaron y le garantizaron la mayoría a cabeza de vaca, ¿no? Entonces, pues con mayor razón, ya no nada más tiene el control del Estado, ahora tiene el control del Congreso y pues la Fiscalía siempre ha sido su patiño, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido... Auditoría y demás instituciones que no tendrán un cambio de inmediato, ¿no? Si gane quien gane la contienda, ¿no? Claro, pero es parte ya de un proceso de transformación, ya no son las mismas reglas del juego con un árbitro cargado los dados hacia un lado que con un árbitro que realmente sea imparcial, ¿no? Y un gobernador que realmente esté viendo por los intereses del pueblo más que por los intereses Porque propios. Si llega a ganar el candidato de Morena, evidentemente va a ingresar con un Congreso en manos del PAN. Pues no tan así. Complica, ¿no? Pues mira, también ahí es parte ya del procesamiento político que se ha estado haciendo, ¿no? La coordinadora del grupo parlamentario, la diputada Úrsula, está haciendo un trabajo excelente justamente en ese sentido, bueno, ¿no? Si es que conserva el fuero, ¿no? Justamente por eso, tan buen trabajo está haciendo al frente del grupo parlamentario que pues ya están con el tema de desaforarla, ¿no? Entonces, pues es parte de la misma estrategia. A quien ven que va creciendo, que tiene oportunidad de ser un vínculo y de ir jalando hacia ir cambiando ya desde ahorita, porque nosotros sabemos que ya el doctor ya es gobernador, ya nada más falta formalizarlo el próximo 5 de junio. ¿Están confiados? Estamos confiados, insisto, la gente así te lo dice, ¿no? Más allá de las encuestas,
te invito un día que vayamos a caminar para que veas ahí en territorio la respuesta de la gente. Con ahí gusto está. vamos Ahí está, muy bien. a solearnos un rato. A solearnos, a agarrar colorcitos. ¿no? Entonces, a ponernos más morenos. esta parte de lo de la diputada, pues es parte de los actos de desesperación, ¿no? Del gobernador, está haciendo tan buen trabajo generando esta gobernabilidad, ya pensando en el paso siguiente, en que a partir del 1 de octubre que asuma la gubernatura el doctor, pues ya se den condiciones óptimas, que pues lo que quieren es tratar de acotarla. Pero ¿no? entonces ustedes también desestiman los audios que hay de ella, supuestamente negociando con proveedores, el popular moche, ¿no? Sí, digo, eso ya lo aclarará ella ahora que se vengan todas las indagatorias, las pesquisas que se lleven a cabo. Tengo entendido, creo que en estos días, bueno, estuvo el fiscal anticorrupción hace unos días por allá. Fue a ratificar, ¿no? Ajá, ya fue a ratificar y pues ya se tienen ahí los elementos, ¿no? Para el momento en que llegue el debate en el Congreso, pues se darán y se expondrán los motivos sobre el tema, ¿no? Ahí más bien no me quisiera adelantar, sino esperar a que llegue ese momento. Pues sí, pero coincide mucho un desafuero contra otro desafuero, ¿no? Sí, claro, pues es que al final el desafuero del gobernador, pues ese están todos los elementos, ¿no? Él dice que ahora que es pobrecito perseguido político, ¿no? Pues ¿de dónde va a ser perseguido político? Si él fue de los autores intelectuales de la reforma y materiales de la reforma energética del 2013, con el cual se dice, ¿no? Que fue uno de los mayores beneficiarios con todos estos campos eólicos que vemos regados por todo el estado, ¿no? Uno basta ir de aquí a Reynosa o a Tampico y ver todos estos ventiladores que están por todos lados, que pues se dice, ¿no? Que fue parte de, al tener los privilegios de información privilegiada, pues fue parte de los negocios por los cuales se fue enriqueciendo. Eso y muchísimos actos de corrupción más, ¿no? Que se le han encontrado. Entonces, se tuvieron todos los elementos, a nivel federal se le desafuera, y ya llegando acá al Congreso, pues los vuelven a blindar, ¿no? Justamente por esta parte de la traición. O sea, él también por eso está temeroso, porque sabe que una vez saliendo del gobierno del Estado y no teniendo ya el gobierno a modo, pues obviamente va a tener que enfrentarse a la justicia mexicana, ¿no? La diputada Úrsula Mojica hablaba de un desafuero fast track que querían hacer con ella, ¿no? Así es. ¿Creen que eso sea suficiente como para afectarlos de aquí al 5 de junio? Pues mira, no, porque al final para que se pueda lograr el desafuero necesitan 2/3 partes del Congreso y no las tienen, ¿no? Entonces se va a quedar nada más en un instrumento mediático. Sí, se está quedando en eso, como ha sido en general toda la campaña que han estado haciendo, ¿no? Como es lo que pasó la semana pasada, ¿no? Las liberaciones de órdenes de aprehensión en contra de la contadora del fallecido empresario Carmona, etcétera, ¿no? O sea, es parte de toda la misma estrategia para generar miedo, que la gente en lugar de estar concentrada en apoyar a la campaña, pues esté espantándose, esté preocupada por meter amparos, etcétera, ¿no? Entonces eso es una situación Deja que... mira esta parte, ya que lo mencionas, ¿qué tanto les ha afectado precisamente las supuestas indagatorias que hay, la investigación que está haciendo la Fiscalía respecto a la intromisión ellos dicen, del crimen organizado, de la delincuencia organizada, del huachicol, del tráfico del huachicol en Tamaulipas en las campañas electorales? ¿Qué tanto le está afectando esta promoción de investigaciones que están haciendo? Pues es que la gente ya está muy despierta, ¿no? Justamente medios como el tuyo, que son medios en línea, pues ya no son los medios tradicionales de antes, de donde ellos se servían, chayoteaban y les daban cobertura por todos lados. Ahora la gente ya se informa por otras fuentes de información. Por ejemplo, esto, ¿no? La nota que sacaron la semana pasada, lamentable, insisto, ¿no? Que el propio gobernador todavía le esté retomando, ¿no? En el supuesto portal de Dallas Chronicle, ¿no? Donde una desviación de fondos y que le habían depositado más de 20 millones de pesos a uno de los hijos de dólares, 20 millones de dólares a uno de los hijos del doctor. ¿No? Pues, ¿para qué quiere la gubernatura? No, pues sí, exacto, ya con eso, ¿para qué nos andamos peleando acá, no? Pues ya mejor estarían en otro lado. Entonces, eso es una cuestión pues totalmente ilusoria, ¿no? Totalmente de fake news. Ya se demostró y demostramos, ahí tenemos las evidencias, que el portal del Dallas Chronicle compraron el sitio un día antes, ¿no? El lunes, el martes sacan la nota, lo retoma Marco Cortés, lo retoma Jesús Zambrano, lo retoma Alito Moreno. Bueno, desde el Senado, desde la Cámara pidieron también claro, investigación, ¿no? Investigación, y al día siguiente te metes, ya no existía.
el portal, ¿no? Ya no existe el servidor. Ahorita si te metes a ese portal, ya no existe. Te dice página no encontrada, es lo que te aparece en el servidor. Entonces, es parte, insisto, de esta guerra sucia que han estado haciendo. ¿No hay ningún temor sobre esas acusaciones? Cero temor sobre ese tipo de cuestiones, pues porque al final, si ya las hubieran tenido, ni siquiera hubieran dejado que el doctor llegara a ser candidato a la gubernatura. Es decir, ustedes están confiados en que de aquí al 5 de junio no van a sacar ningún elemento probatorio de la infiltración de los Carmona en la campaña del doctor Américo, ninguna sola. No tienen pruebas, no tienen evidencias y el propio doctor Américo pues es una persona muy honesta, ¿no? Es una persona que pues no tiene necesidad de caer en esos actos de corrupción y sobre todo que esté enfocada por ver cómo rescatar a Tamaulipas de este bache en el que se ha metido. Que también tendríamos que esperar pues la filtración de las declaraciones de la detenida, ¿no? La supuesta asistente de Sergio Carmona, ¿no? Claro, y que además la detuvieron de una forma ilegal, ¿no? Porque ni siquiera llegaron con una orden de aprehensión, ¿no? Ya la orden de aprehensión se la mostraron ya hasta después, ¿no? Que ya estaba ingresada en el Ministerio Público. Entonces, es una violación constante al debido proceso judicial, por un lado, y sobre todo una guerra sucia que ya no tiene sentido, pues, ¿no? Que ya la propia gente, como te decía, no les cree, ¿no? Insisto, cuando uno va a territorio abajo, la gente hasta luego ni está enterada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Ellos nada más lo siguen manejando en un ámbito cupular a través de presión mediática, de tratar de influir en la decisión de la gente de una forma obscena, ¿no? Diría yo. Estos espectaculares de verdad son lamentables, pero pues ahí es en donde se ve la mano de Javier Lozano, ¿no? Que por cierto es el delegado del PAN en Tamaulipas y que fue uno de los que fraguó el fraude electoral que hizo Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, ¿no? Una guerra sucia, yo lo que les decía el otro día en una reunión, le digo, hagan de cuenta que la guerra sucia del 2006 en contra de Andrés Manuel se vino completita, 2022, versión Tamaulipas, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora en las campañas electorales del PRIAN. Pues Javier Lozano lanzó precisamente en esta mesa un reto de Morena, que quién entraba a debatir con él de Morena. Cuando quiera, aquí lo veo. ¿Sí? Sí, y aquí le sacamos sus trapitos al sol sin ningún problema. Pues ya está lanzado, Javier, el reto, ya hay uno de Morena que sí le entra a debatirte lo que dijiste en esta mesa. Nada más, eso sí, de una vez aclarar, sí, que sea respetuoso, porque es muy violento. Entonces, nada más que se conduzca con probidad y con mucho gusto debatimos. Bueno, que él pidió a alguien de nivel, entonces no sé si tengas el nivel para debatir con él. Bueno, pues, más bien, no sé si él tenga el nivel para poder responder lo que le podamos decir, ¿no? Muy bien. Si van tan bien, me dices que van tan bien, que van con más de 20 puntos de ventaja, ¿era necesario negociar con la columna armada? Pues ahí no fue una negociación, ahí fue una decisión que tomaron las personas que viven en esos municipios, de que pues obviamente conocen los niveles de violencia que se han generado en el estado a partir de la llegada del actual gobernador. Entonces, ahí no fue que haya sido una negociación política, simplemente ellos por libre decisión tomaron la decisión en conjunto de pues, sumarse a la campaña de Morena, ¿no? Es decir, no hubo ningún acercamiento con el líder de la columna armada. Hasta donde yo tengo conocimiento, no. O sea, ha estado, incluso fui con él, con el doctor Américo, a un evento en San Carlos hace como 3, 4 semanas por ahí, y estuvieron acompañando diferentes referentes, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de que se ha ido dando notoriedad a que el proyecto de transformación, más allá de lo que encabeza el propio doctor Américo, pues el proyecto de transformación a nivel nacional, ¿no? Pues ellos también son beneficiarios de los programas sociales, como las pensiones de adultos mayores, el programa de personas con discapacidad, las becas para estudiantes de bachillerato, los estudiantes más desfavorecidos, que gracias a la Cuarta Transformación se volvieron derechos constitucionales y de los cuales los panistas, como los que fueron electos acá en Tamaulipas, como el hermano del Truco Verástegui, fue uno de los que votó en contra de que eso se hiciera derecho constitucional, porque al final están acostumbrados a que pues, sigan utilizando los programas sociales como prebendas, ¿no? En la calle misma nos hemos encontrado gente que dice, tienen la lona del Truco, les tocamos de todas formas, porque nosotros vamos casa por casa, ¿no? No vamos nada más, pues aquí ya tienen una lona, pues no, les tocamos para darles la información, tratar de sensibilizarlos. Bueno, pero ya y la propia gente nos ha dicho, dice, no, pues es que yo tengo la lona,
porque me dijeron que si no la ponía me quitaban la despensa que me están dando. Entonces por eso la tengo, pero no se preocupe, aquí toda la familia vamos a votar Pero por ya ustedes. el truco firmó ante notario que iba a respetar los programas sociales, que incluso se iban a... Pues es que eso no es algo que él lo tenga que firmar ante notario, eso es un derecho que está establecido en la Constitución. El que diga que está firmando ante notario, pues es engañar a la gente, ¿no? Eso, insisto, su hermano fue uno de los que votó en contra de que eso se hiciera derecho constitucional. Entonces, que no venga ahora a decir que va a firmar ante notario eso, pues eso no está en sus manos, eso ya está establecido en la Constitución y eso va a perdurar por muchas generaciones más. Déjame regresar a lo de la columna armada, que Diego es evidentemente muy hábil para salirse de las preguntas. Déjame regresar. ¿Qué intercambio hubo? Porque sabemos precisamente del líder de la columna armada y que siempre ha exigido posiciones políticas. El PAN en su momento le dio posiciones políticas. Tuvieron una diputada local, Noemí Estrella, una diputada local en el Congreso de Tamaulipas, ¿no? Después vino un rompimiento con ellos porque precisamente publicado en los medios de comunicación por el líder de la columna, que no cumplieron los del PAN con todo el compromiso que habían hecho, ¿no? Entonces, por eso, pues déjame no creerte que nada más de la nada la columna armada y su líder dicen vamos a apoyar el proyecto de Américo, ¿no? Ellos también están muy claros de que la situación en la que están inmersos pues se debe a una escalada en la violencia que no empezó ahorita, que empezó desde 2006 con esta guerra sin sentido que comenzó Calderón, el compadre de Javier Lozano, justamente, contra el crimen organizado, y que desde entonces hasta la fecha, pues toda la escalada de violencia en la zona se ha debido en gran parte a eso, y que ahora con esta estrategia de la Cuarta Transformación de atacar las causas de que generan la violencia, ¿no? O sea, no podemos pensar que vaya a haber paz si no hay justicia social. Entonces, en ese sentido, también ellos yo creo que están ya muy convencidos de que esta es la forma y el mecanismo. Yo creo que tampoco a ellos les gusta estar viviendo en un ambiente tenso todo el tiempo, ¿no? Sino que justamente lo que quieren es avanzar hacia un ámbito de paz, algo que se vivió en el Estado hace 10, 15 años, ¿no? Por lo menos, retomar esa situación, y yo creo que eso es lo que está alentando tanto a ellos como a miles, cientos de miles de tamaulipecas y tamaulipecos, esa esperanza por regresar a la paz en el Estado. Es decir, ellos pues ven con buenos ojos la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sí, claro, porque al final son beneficiarios, ¿no? El otro día se hacía una pregunta en una asamblea, ¿no? De quiénes de los que estaban ahí presentes, alguien de sus familiares, eran de los beneficiarios de estos derechos constitucionales que te comentaba, que se lograron a través de la Cuarta Transformación, y prácticamente el 90% de los asistentes levantaron la mano, ¿no? Que por lo menos alguien de su familia estaba recibiendo ese apoyo económico, que ya está establecido, insisto, en la Constitución. Entonces, en ese sentido va, ¿no? Que es la garantía de que el esquema de ir atacando las causas e ir haciendo una cobertura social, de protección social a los menos beneficiados, a la gente más pobre de este país, que justamente está en esas regiones, ¿no? Por el abandono histórico que ha habido al campo, pues yo creo que nadie se suma a la violencia porque quiera, ¿no? Se suman por necesidad muchas veces. Me dices que son beneficiarios precisamente de esta estrategia. ¿Son beneficiarios porque es abrazos no balazos? Porque son abrazos no balazos y porque eso es atacar las causas, ¿no? ¿Porque es cuidar a las bandas delincuenciales? No, porque es cuidar a las familias que están ahí, ¿no? Porque al final alguien que ya no tuvo otra oportunidad, pues es muy fácil, ¿no? Que se vaya a las filas del crimen organizado, que empiece a actuar de forma violenta o que incluso pues, ante ataques y hostigamientos de grupos del crimen organizado, pues se organicen entre ellos, ¿no? Y más si no hay una respuesta ni una acción de parte de las autoridades estatales. Entonces, en este sentido, el ir abonando para que los jóvenes que pues, puedan tener un futuro realmente de otra forma, ¿no? Otra forma de ver la vida, otra forma de vivir en la sociedad y sobre todo alejada de esta cuestión de violencia, ¿no? A nadie le gusta la violencia, a ellos estoy prácticamente seguro que tampoco les gusta vivir, pues a quién le gusta vivir en una tensión constante, ¿no? Ahí es justo ir poco a poco, nos va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Pero al final es algo que vamos a poder lograr. Qué complicado explicarle a la población a qué se refería el presidente de la República, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador, con el tema de los defendemos también porque son humanos, ¿no? A los delincuentes. ¿Cómo explicarlo? Pues mira, se puede explicar muy fácil, porque es una visión humanista.
de la vida, ¿no? Es como un médico, por ejemplo, ¿no? Un médico, cuando te llega alguien al hospital, no te pones a investigar primero sus antecedentes penales para ver si por qué le dieron un balazo o por qué tuvo el accidente o etcétera, el ¿no? médico no es gobierno, ¿no? No, sí, pero va en la propia relación, pues, ¿no? Porque al final es la visión humanista del médico es la visión humanista que está teniendo nuestro presidente. De que aquí todos somos seres humanos. El tema es que nos tocaron condiciones de vida muy diferentes. A algunos les toca nacer en cuna de oro, a otros les toca nacer prácticamente en una sociedad que los tiene muertos de hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ir analizando que las causas de la violencia en general en todo el país es porque nunca se atacó a las poblaciones campesinas para que pudieran realmente trabajar en el campo, evitar la expulsión de cientos de miles de jóvenes a Estados Unidos por el tema migratorio, pues porque no hay oportunidades en su zona. ¿Cómo lo vas revirtiendo? Pues atendiendo esas causas, ¿no? ¿Cómo? Pues primero dándole condiciones a los jóvenes para que puedan tener una educación de calidad. ¿Cómo? Haciendo que los adultos mayores que ya trabajaron toda su vida y que nunca pudieron tener un sistema de seguridad social por un esquema neoliberal que lo que quería era tener esclavos y no tener seres humanos que tuvieran una vejez digna, pues ya se tiene la pensión universal de los adultos mayores. Y ahora con toda la estrategia de rescate al campo que se está llevando a nivel nacional, empezó el presidente la semana pasada las giras, justamente en torno a lograr la autosuficiencia alimentaria, que fue parte de los compromisos que él hizo en campaña, que para el 2024 México iba a ser autosuficiente en materia alimentaria. Y el regresar esa parte al campo, eso es fundamental. Todo lo contrario, muy poquito, todo lo contrario lo que hicieron los Verástegui, que eso también es importante. No recordemos que ellos fueron los culpables de que el ingenio en Jicotenca, el cañero, se fuera, pues porque estaba en contra de los intereses de ellos. Y pues nada más por seguir conservando los intereses propios de su mercado, pues lograron que más de 3,000 cañeros fueran expulsados. ¿Y a dónde se fueron esos cañeros a trabajar? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, pues si no tenían otra oportunidad y es una zona que está infestada de crimen organizado, pues se van a la fácil, pues porque no tienen otra opción. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Recuperar esas opciones. La gente no se va a las filas del crimen porque quieran o porque sea la vida más fácil, sino porque no tienen de otra, no tienen otra oportunidad. Entonces, en ese sentido va toda esa estrategia de los abrazos y no balazos. Insisto, qué complicado, secretario de Comunicación, te la pone el presidente de la República cuando sale con su fraseo, ¿no? Es complicado, pero al final es entender, al final es filosofía política, ¿no? Y la filosofía política la reduzco a este término. Filosofía desde la posición de un presidente de la República que mueve evidentemente no nada más la política, también los mercados, también pues las masas incluso internacionales, no las posturas internacionales, pues qué complicado, ¿no? Vuelvo a decir. Y que incluso ha sido muy coherente en el caso local y también en el internacional. Recordemos que él fue el de los primeritos, si no fue que el primero que se posicionó en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, porque obviamente también eso es una guerra al final y eso va a provocar muertes, aunque sea en otra parte del mundo. Bueno, que la oposición dijo que había sido así. Tibio el mensaje. No, bueno, fue muy claro que pues, él estaba en contra de la guerra y hasta la fecha lo sigue diciendo. Ellos lo que quieren es, o están acostumbrados a ser muy violentos, la oposición, ¿no? Ahí está el gobernador, ahí está el truco, cuando uno los increpa, se ponen muy violentos luego, Javier Lozano, y todos ellos son cortados por la misma tijera. Por eso siempre esperan tener una reacción violenta. No, acá ya estamos cambiando las cosas. Les pedimos que se serenen, estamos tranquilos y que la gente decida. Hablando de violencia, ¿de qué tienen que defender a Tamaulipas? Pues tenemos que defenderlo de la corrupción, tenemos que defenderlo de estos grupos cupulares que lo único que quieren es hacer negocio a costa del pueblo trabajador, tenemos que defenderlo del hartazgo social que se ha generalizado y por supuesto defenderlo de la violencia, ¿no? Pero la violencia no la vamos a combatir pues dando más violencia, ¿no? Atacando frontalmente o haciendo balaceras por todos lados. La violencia se combate haciendo estas cosas de fondo, ¿no? Lleva tiempo, por supuesto, pues no puedes hacer un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Más de 16 años de podredumbre social, ¿no? De ruptura del tejido social que hemos vivido, no nada más en Tamaulipas, creo que aquí es en donde más fuerte se vio a nivel nacional, pero también hay otros casos, ¿no? Como Michoacán, respecto de estos espectaculares, ¿no? Pues dicen que porque Morena llegó a gobernar Michoacán, que lleva 7 meses el gobernador
en el encargo y que por culpa de él ya se hizo toda la escalada de violencia. Pues no, inició con Felipe Calderón, ¿no? Cuando fue presidente de la República, que ahí en su estado, todavía muy mezquino él, en su estado es en donde más le metió saña, ¿no? Con toda esta guerra sin sentido. Bueno, pero ellos ¿no? dicen que ya lleva más muertos Andrés Manuel López Obrador que los muertos de Calderón. Bueno, pues porque al final es una cuestión de desgaste que va generación tras generación. Si no cambias la forma de pensar de las siguientes generaciones, pues vas a seguir replicando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y todavía lo vas a ir aumentando. Eso es una cuestión de sentido común, ¿no? El tema es que ellos, en una visión muy inmediata de las cosas, pues no tienen planeación estratégica, ¿no? Nada más es el negocio en lo rápido, lo que me deja dinero para enriquecerme luego, y pues lo demás no me importa, ¿no? Como si después de que ellos se murieran ya no fuera a haber civilización o no fuera a haber sociedad. Eso es parte de la responsabilidad que uno debe tener como dirigente y como gobernante. El gobernar no nada más para los de ahorita, sino para los que vienen después. ¿Qué tanto está impactando crisis, que podríamos decir a nivel federal, tema del espacio aéreo, las agresiones a periodistas, las muertes de asesinatos de periodistas, que bueno, ya habían detenido al responsable, pero resulta que no era el responsable del último asesinato en múltiples asesinatos en Veracruz? Entre otros temas, ¿no? que están evidentemente analizándose, discutiéndose a nivel nacional, ¿qué tanto han afectado en la campaña en Tamaulipas? Mira, yo creo que no han afectado mucho porque al final no es una cuestión que sea endémica del estado, ¿no? O del estado vecino, en este caso Veracruz, sino que es una cuestión generalizada y que, insisto, no viene de ahorita, es un tema que lleva su secuencia y que ahorita estamos viviendo una escalada de ese nivel, no porque no se esté trabajando, sino porque se dejó de atender las causas desde hace más de 16 años, ¿no? O sea, 12 años tuvieron que pasar para que se volvieran a atender a los jóvenes, 12 años tuvieron que pasar para que se volvieran a atender a los adultos mayores, 12 años tuvieron que pasar para que se empezara otra vez a remodelar las escuelas de nivel básico, ¿no? Uno va a las comunidades y todavía encuentra varias que están en ruinas prácticamente por el abandono social que hubo, pues porque al final al neoliberalismo no le interesa a la gente de la comunidad rural, los ven como esclavos, como los que les dan ahí unas migajas para que trabajen. Acá la visión que tenemos va en sentido totalmente contrario, el realmente ver a esa sociedad como la sociedad que es el sustento de la nación, ¿no? Pero esto no genera incertidumbre en que la gente acepte que tiene que llegar la transformación a Tamaulipas, ¿o no? Pues justamente genera la incertidumbre de qué es lo que pasaría si sigue la continuidad del gobierno actual, ¿no? Que pues ya vimos la película, ¿no? O sea, es como una máxima de Albert Einstein, ¿no? No puede uno esperar tener un resultado diferente siguiendo siempre el mismo método. Para obtener un resultado diferente hay que cambiar el método en la ecuación, ¿no? Entonces, esa es una situación que aplica también a la vida común, ¿no? Más allá del término matemático, también aplica en el día a día. No puedes uno, en la propia relación familiar, ¿no? No puede uno esperar resultados diferentes si seguimos aplicando los mismos métodos que venimos haciendo desde hace años, ¿no? Sí. No podemos esperar que haya un cambio en la mentalidad de la sociedad si seguimos llenándola de violencia, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar esa forma de ver las cosas y eso es lo que va a lograr que en un corto o mediano plazo se restablezca la paz y la tranquilidad en el Estado. ¿Están preparados para el día D con, pues, primero toda la estructura que deben de tener, los integrantes en las casillas de las mesas directivas de las casillas, que al menos tienen que ser 10,000, sí, por aquellos representantes y los suplentes, ¿no? Al sí. menos eso, más la otra vigilancia que también, pues ahora sí que tienen que tener al suplente del suplente porque no saben lo que va a pasar ese día, ¿no? Sí, tenemos ahí ya todo cubierto, ¿no? En la estructura electoral, la compañera responsable ha hecho un trabajo maravilloso, tenemos al 100% cubierto y también casi ya capacitado, ¿no? Nos debe faltar ahí un porcentaje muy mínimo. Es la compañera Olga Sosa, ajá, de Tampico. Ella es la responsable de la estructura. Ha hecho un trabajo buenísimo, incluso en el proceso revocatorio. Le tocó también hacer la cobertura de casillas. Se tuvo una cobertura efectiva del 97%, imagínate, histórico, ¿no? Por donde se le vea. Entonces, en ese sentido estamos blindándonos, pero también junto con los partidos en los que vamos, en alianza,
pues también ellos están con el compromiso de llenar al 100% la estructura electoral. Pues con qué, discúlpame, pero ¿con qué van a llenar el PT y el Verde? Mira, somos una Pues solamente candidatura... que pongan al sobrino de Genio ahí, ¿verdad? Vigilar la casilla. Somos una candidatura común y justo así hay que vernos, ¿no? Somos un solo equipo, que es el equipo Sí. que va a No, pues rescatar mejor préstenle a ustedes, ¿verdad? Tamaulipas. Estructura ahí. Entonces, estamos en eso y vamos a lograr la cobertura del 100% de los 3 partidos políticos. ¿Y la vigilancia? Y la Por ahí vi que vigilancia... estaban pidiendo intervención de la Guardia Nacional, pero No, no ha habido ninguna incluso respuesta, ¿no? hace rato en la mañana vine de Reynosa, justo para acá, para Victoria. Ayer me quedé por allá. Y me llamó mucho la atención esto que dices, ¿no? Ya vimos varios convoys, vimos por lo menos en el trayecto 3 convoys de la Guardia Nacional, que es algo que por lo que nos ha estado comentando la gente acá no estaba muy visto. Eso yo creo que habla de la importancia que se tiene sobre que se dé una elección muy limpia en el Estado y sobre todo el garantizar que la ciudadanía salga a votar sin miedo ese día. Va a estar garantizada pero la ustedes lo están pidiendo y seguridad. al último pues la parte oficial la tiene que hacer el INE de pedir el resguardo de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, claro, ya hicimos nosotros todas las solicitudes correspondientes, el INE tendrá que hacer lo propio y yo creo que ya lo hizo, porque insisto, ya se ve reflejado en las calles, ¿no? Y la federación lo propio, ¿no? Que fue lo que dijo el gobernador, que está metiendo las manos la federación en las elecciones de Tamaulipas, ¿no? No, bueno, pues eso, yo creo que se ha de haber mordido la lengua, ¿no? Porque pues la federación no se está metiendo en esto. Lo único que está garantizando es lo que ha dicho el presidente siempre, que la democracia, que en una democracia el pueblo decide. Entonces, el garantizar las condiciones de seguridad óptimas para que se dé una elección limpia, sin violencia, el próximo 5 de junio, pues eso es parte y es un deber de la federación. No es que esté cargando los dados, o por qué dice que está cargando los dados, pues entonces él qué vínculos tiene como para decir que el que venga las Fuerzas Armadas a resguardar la seguridad de la ciudadanía tamaulipeca es meter las manos, pues entonces ¿qué tipo de relación tiene él? Eso es lo que yo me preguntaría, ¿no? Sí. Para que haga ese tipo de comentarios. Entonces, lo que se está haciendo es garantizar que el 5 de junio haya un proceso democrático, que haya una fiesta de la democracia en el Estado y sobre todo estamos muy convencidos que sin ese embargo, día... hay preocupación también de que se torne violenta la jornada. Sí, ese día vamos a hacer una revolución, pero una revolución en las urnas, por la vía pacífica, como siempre lo hemos hecho en nuestro movimiento. Sí. Cuando se quedó en revolución, nada más dije, no, pues estás viendo cómo está el clima, ¿no? En las urnas. Ya se nos termina el tiempo, pero ya vino Marcelo. ¿Por qué no ha venido Claudia? Pues yo me imagino vendrá pronto, probablemente venga pronto, entonces estaremos a la espera, tanto ella también como Adán Augusto. ¿O acá nos interesa más presidenciable Marcelo o cómo está el No, territorio de Tamaulipas? no, más bien yo creo que ha sido un tema de agenda, que no se ha podido empatar, no ha podido coincidir, pues la doctora también, pues digo, tiene bajo su responsabilidad la ciudad más importante de toda sí, pero América. Ha ido a Hidalgo, ¿no? Y ha ido a Dos Bocas y ha hecho su gira como quiera, ¿no? Yo creo que ha sido un tema de agenda que se le ha ido ahí complicando un poco y seguramente vendrá ella y los demás candidatos y candidatas que se quieran apuntar a respaldar al proyecto del doctor Amigo. ¿Mario Delgado no se va a apuntar? ¿Para la presidencia? Sí. No creo. No, digo, desconozco, pero lo dudo mucho. Ajá. Sí, no creo. Sí, digo, porque bueno, vamos a ver también Tamaulipas con qué corcholata quiere ir, ¿no? Pues ya veremos en su momento, ¿no? Pero yo creo que la corcholata que decida la gente en la encuesta que se realizará será la corcholata con la que irá el pueblo tamaulipeco. Muy bien. Se nos quedan muchas preguntas. Podríamos aquí extendernos más, pero bueno, hay el compromiso de que regreses. Sí, por supuesto. De que regreses de aquí al 5 de junio y bueno, después también habrá mucho que hablar, ¿no? Del post después de esta jornada muy importante para Tamaulipas. Sí, claro, y pues aquí más que puestos para la próxima vez que nos puedas invitar, Armando, y seguir platicando de estos y los demás temas que se vendrán. Muy bien, Diego, pues si te quieres despedir con algún mensaje para el auditorio, adelante. Bueno, pues nada más invitar al pueblo de Tamaulipas que este próximo 5 de junio salgan a votar, que salgan a votar sobre todo sin miedo. Va a estar garantizada toda la situación. El ánimo y el clamor popular se ve muy notorio en las calles. Ustedes con sus propias familias yo creo que lo han estado platicando constantemente y ya es prácticamente irreversible el triunfo del doctor. Solamente no hay que confiarnos y ese día garantizar que todos los votos que nos dicen las encuestas estén reflejados en las urnas. Bien, eso lo dice Diego Hernández, secretario de Comunicación de Morena, que hoy nos concentramos con el tema de campaña, pero esperamos pronto tenerlo para
para hablar de las grillas internas de Morena. Está muy interesante. También va a estar buena esa rumbo plática. al 2024, ¿verdad? Hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias, ustedes. Armando. Siga compartiendo la transmisión. Estamos pendientes de cada uno de sus mensajes. Buenas noches.